Buen día, ¿cómo andan? Buen día, profe. Buen día. Bueno, nos queda último encuentro preparcial, así que vamos a cerrar con un tema que integra básicamente la gran mayoría de lo que hemos visto durante el año, que es la topografía. Tuvieron una vista previa recién en el parcialito de una parte de la topografía, que es la de la extremidad superior, y eso mismo, si lo han podido responder, significa que ya están preparados para comprender esa parte. ¿Alguna pregunta respecto al parcialito? ¿Algo necesitan revisar antes de la clase? Nada. Hola, profe, buen día, ¿cómo está? Día. Bien, profe, ¿sabe qué? Bueno, yo nada, me dio re poquito tiempo para terminar, no llegué casi a hacerlo. Lo hice todo apurado y me salió todo mal. Pero bueno, estuve leyendo igual, traté de leer algunas de las que tenía y por ejemplo, había una, a ver, espere que le digo cuál es. El espacio cuadrilateral húmero tricipital tiene como límite superior el músculo y acá marca como que era el redondo menor. Eh, ¿No sería todo lo que está por arriba del tríceps? O sea, por la húmero tricipital. Es un cuadrilátero, tenés que buscar 4 límites. Y probablemente tengas uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia afuera y otro hacia adentro. ¿Qué van a hacer? Ahora te voy a mostrar imágenes y te va a cerrar la idea. Sí, pues no lo agarré Vamos a a empezar ese. ahí. Bien. ¿Se ve la pantalla, verdad? Sí. Sí, Bien. En rojo están representados vasos, en amarillo nervios, y obviamente estamos viendo músculos y huesos. Tenemos, fíjate acá, en esta región, sí, se ve tres clarito. espacios, ¿no? Un cuadrilátero, uno, dos triángulos. Sí. Entonces, para el cuadrilátero que se forma entre húmero por fuera, porción larga del tríceps hacia adentro, redondo menor hacia arriba, redondo mayor hacia abajo, por ese espacio están pasando el nervio axilar y la arteria circunflejo-humeral posterior. Lo que vemos acá. Ujú. Claro. Sí, profe, ahí lo entendí. ¿Sí? Bien. Los otros espacios, que es el tema que vamos a terminar de resolver ahora, son el hiato del tríceps, que está delimitado de forma triangular por el húmero hacia afuera, la porción larga del tríceps hacia adentro y el redondo mayor hacia arriba. Ahí quedó ese pequeño triángulo. Que por acá pueden ver que pasan el nervio radial y la arteria braquial profunda. Ambas van a surcar por la marca ósea que tiene la cara posterior del húmero, el canal de torsión o canal del nervio radial. Y el triángulo restante, formado, vean, por la porción larga del tríceps hacia afuera, redondo menor hacia arriba, redondo mayor hacia abajo, por lo tanto de forma triangular, por ahí pasa la arteria circunfleja escapular. Acá. Bien,
Y otros espacios que ya hemos mencionado también es el que forma la escotadura superior de la escápula, cerrada por el ligamento transverso cervical superior. Y dijimos la semana pasada o la anterior, que generalmente, quien pasa por dentro del ligamento, o sea, convertido en un foramen este espacio, es el nervio. Y acá en la imagen pueden ver que lo rojo se observa por encima del ligamento. Esta es la presentación más típica, que son el nervio y la arteria supraescapular. Porque vean que después recorren hacia afuera la fosa supraespinosa y van a pasar ambos protegidos, de alguna manera, o sostenidos, por debajo del ligamento transverso inferior de la escápula, para llegar así a la fosa infraespinosa. Y del lado interno van a bajar los nervios, el nervio y la arteria dorsal de la escápula. Dorsal escapular acá. Bueno, eso primero que hicimos, eso es topografía. Es ir reuniendo información que ya tenemos, en este caso de huesos, músculos, vasos y nervios. Y si se dieron cuenta, los primeros, es decir, músculo, hueso, le podemos agregar en algún momento ligamento, tendones, son las estructuras que van a estar delimitando espacios que van a contener a los vasos y nervios. Generalmente lo que llamamos paquete vásculos nerviosos. Salimos del esquemita y vemos un poquito más gráfico lo que está ocurriendo. Cuadrilátero, húmero tricipital, hiato del tríceps, triángulo. Pueden ver el recorrido de las arterias, de los nervios, por cada uno de estos espacios. Otro espacio topográfico es la axila misma, o sea, la axila propiamente dicha. Esto está por detrás, esto está en la parte posterior de la axila, lo que habíamos visto recién, y acá vamos a poder ver a la axila propiamente dicha. Pero antes de llegar a ella, vean que acá hay otro espacio a tener en cuenta, que lo hemos mencionado varias veces para reconocer músculos o alguna otra estructura ósea, para poder ubicarla en realidad, que es el surco que forman el pectoral mayor, acá cortada su porción clavicular, para poder ver lo que viaja por profundo a ella, la porción anterior del deltoides. Entre ellos dejan el surco deltopectoral. Y en algún momento mencionamos, cuando hablábamos de venas del extremo superior, que la vena cefálica, que es la que pasa hacia afuera en el brazo, iba a recorrer el surco deltopectoral para luego hacerse profunda y desembocar en la vena subclavia. La basílica, que venía por la cara interna del brazo, desembocaba en la vena axilar. En cambio esta, al hacerse profunda en el surco deltopectoral, desemboca en otro espacio topográfico. Vean ahora acá. Vean el corte, es un corte transversal. Estamos viendo, esto es lateral, medial, anterior, posterior. Cabeza del húmero, cabeza de la escápula, toda la escápula. Entonces vemos hacia afuera de la cabeza humeral, rodeándola en realidad tanto por delante, por fuera y por detrás, el músculo deltoides. Vemos por delante de la cara anterior de la escápula el músculo subescapular.
llegando al tubérculo menor subtendón, y vean que entre el tendón y el tubérculo menor, o sea, la parte ósea de la articulación, tenía, si se acuerdan cuando hablamos de artrología, mencionamos en algún momento las bolsas que había, y una de ellas era la bolsa subtendinosa del subescapular, para evitar la fricción del tendón contra la parte ósea. Menciono esto para que se vayan ubicando, pero lo más importante acá va a ser lo siguiente. Habíamos dicho el paquete vasculonervioso. Acá, vean esto. Representado por amarillo, nervio, rojo, arteria, azul, vena. Y si estamos en la axila, acá vemos que rodeando a la arteria axilar, tengo los fascículos del plexo braquial. Rodeando a la arteria, los fascículos. Y bueno, y más profundo la vena axilar, digamos, más hacia medial, diríamos. Ya nos vamos hacia otro corte, se retira parte del pectoral mayor para ver hacia profundidad. Ya habíamos mencionado anteriormente que la arteria axilar pasa profunda al pectoral menor, este músculo que vemos acá, rodeada por los fascículos del plexo braquial, y más hacia medial la vena axilar, convirtiéndose prontamente acá ya en arteria subclavia. O sea que el pectoral menor es más superficial que el paquete vasculonervioso, es como que lo estuviese protegiendo, conteniendo, de alguna manera. Y eso puede ser, a ver, en algunas circunstancias, un arma de doble filo, porque al insertarse sobre la coracoides, suponiendo de que este músculo pudiera por algún motivo acortarse, va a descender esa apófisis coracoides y les acerca demasiado al paquete vasculonervioso. Es una condición rara, pero posible de existir. Bien, acá se puede ver claramente, aunque esté cortado, que el pectoral mayor, acá, va a ser el límite anterior de la axila, a partir de su parte más lateral, termina la axila, y el dorsal ancho hacia atrás es el límite posterior, junto con, vean allá atrás, en la profundidad, ahí el músculo subescapular, ¿no? Son los límites posteriores. Una vez que estas estructuras sobrepasan ese borde lateral del pectoral mayor, o en algún libro van a encontrar cuando sobrepasa al redondo mayor, por detrás, que está por detrás, ahí termina la axila y cambia de nombre, de arteria axilar a arteria braquial, y obviamente la vena braquial cambiará de nombre a vena axilar. Otros límites de la axila, además de estos que mencioné, son hacia adentro, vean, la pared costal, que está recubierta a esta altura por el músculo serrato anterior, y hacia afuera por el húmero, digamos, el húmero, el coraco braquial. Esos son los límites laterales. Tiene pared anterior, pared posterior, pared medial y pared lateral. Y el contenido es lo que venimos mencionando. Así se ve en un esquema. Voy a acercar un poquito. Bueno, ven acá los límites, ¿no? Pared anterior, músculos pectorales, principalmente el pectoral mayor,
La pared lateral menciona acá como el surco entre tubérculos del húmero, la pared posterior, subescapular, redondo mayor, dorsal ancho, y la pared medial, la cara lateral del tórax y el serrato anterior. Vamos a ver acá en el esquema. Límite anterior, pectorales, límite lateral, húmero, límite medial, serrato anterior, parilla costal, límite posterior, aquí observable, subescapular. Contenido, fascículos lateral, medial y posterior del plexo braquial, arteria y vena axilar. Vean que a medida que nos vamos alejando de la axila, nos vamos acercando al brazo, los nervios empiezan a abandonar a la arteria axilar, tomando distintas direcciones. Pueden ver acá al nervio axilar, el primero en alejarse, al nervio radial, yéndose más hacia posterior. El nervio cubital, acá está corrido, pero también, fíjense acá a esta altura, está algo separado de la arteria, y el único que sigue junto a ella es el nervio mediano, que sigue ahí en paralelo. Acá se observan en una perspectiva diferente el cuadrilátero, que habíamos hablado ya anteriormente, el cuadrilátero entre porción larga del tríceps, húmero, redondos. Bien, esa es la región del hombro y la axila. Nos vamos al brazo y al codo. Cara interna del brazo. Nosotros habíamos tomado una referencia para tomar el pulso de la arteria braquial, que era la porción corta del bíceps, o sea, la más interna, el músculo coracobraquial, y sabíamos que hacia posterior podía encontrar el pulso de la arteria braquial, y que cerca de ella encuentro al nervio mediano, lo más próximo de ella, y si me voy más hacia atrás, al nervio cubital. A medida que estas estructuras se van acercando al codo, nervio mediano y arteria braquial se colocan hacia anterior, todavía por dentro del bíceps braquial. De hecho, vamos a ver un espacio acá, dos espacios que se forman. Y el nervio cubital se dirige más hacia atrás para pasar por el surco que le forman la epitroclea y el olecranon. Acá tenemos. Observen acá lo siguiente. Estamos viendo desde adelante el codo. Este es el músculo braquial. Este es el bíceps braquial cortado. Este es el tendón del bíceps braquial, que se está yendo hacia la tuberosidad del radio. Entonces me deja un espacio del tendón hacia afuera y otro espacio del tendón hacia adentro. Hacia afuera se va a formar el surco bicipital lateral, hacia adentro el surco bicipital medial. Y vamos a agregar otros límites a estos surcos. Ya conozco el límite lateral del surco bicipital medial, y vean que el límite medial es el pronador redondo, el músculo pronador redondo. En el fondo veo al músculo braquial, y hacia adelante vería la fascia que recubre a todos estos músculos epitrocleares. Y el contenido, como pueden ver, es la arteria braquial junto con el nervio mediano. Si me voy hacia afuera,
en el surco bicipital lateral voy a encontrar como límite más externo al músculo braquiorradial. Y el contenido que puedo encontrar acá son el nervio músculo cutáneo, acá cortado, pero que continúa hacia la región anterolateral del antebrazo, y encuentro también al nervio radial, con sus ramitas, la que se está yendo hacia profundo para inervar el compartimiento posterior del antebrazo, el compartimiento muscular, y un ramo más superficial que inerva, vean, a esta musculatura lateral, pero además después se va a convertir en un ramo sensitivo. Surcos bicipitales. Sin cortes se vería algo así. Vean que luego la arteria braquial, si recuerdan, se bifurca en una rama lateral, la arteria radial, una rama medial, la arteria cubital, que van recorriendo cada uno en paralelo al hueso que les da el nombre. La arteria radial cerca del músculo braquiorradial, la arteria cubital entre las porciones del flexor cubital del carpo, cerca de ella. Cuando llegamos a la muñeca, hacia adentro del tendón del braquiorradial, hacia afuera del flexor radial del carpo, vemos o podemos encontrar el pulso de la arteria radial. De hecho, a este espacio se lo denomina el canal del pulso. Entre los tendones del tendón flexor radial del carpo y el palmar largo, que acá está, se lo extrajo, no lo estamos viendo, podemos encontrar acá, vean, el nervio mediano. Y si me voy bien hacia medial, entre los tendones del flexor superficial de los dedos y el tendón del flexor cubital, solemos encontrar el pulso de la arteria cubital y al nervio cubital. Bien. Generalmente la arteria es más lateral y el nervio es más medial. Otra región que ya hemos descrito cuando vimos artrología es el túnel del carpo, formado por el retináculo de los flexores, que se extiende de los tubérculos del escafoides y el trapecio hacia pisiforme y apófisis unciforme del hueso ganchoso, por donde van a pasar los tendones flexores. Vean que pasan los 4 del flexor superficial de los dedos, los 4 del flexor profundo de los dedos, el flexor radial del carpo y el flexor largo del pulgar, junto con el nervio mediano. Ese es el contenido del túnel carpiano. Ahora buscaremos otro corte donde se aprecie mejor. Y por fuera del túnel están pasando la arteria y el nervio cubital, que van a estar pasando por un canal propio que les dejan, vean acá, hacia profundidad el retináculo de los flexores, hacia superficial el ligamento palmar, carpiano palmar, así lo menciono. O, con nombre propio, el canal de Huyón. Ahí va. Profe, en una consulta, entonces el nervio mediano lo encontramos entre el flexor el flexor superficial de los dedos y el flexor del pulgar. No. ¿El flexor largo del pulgar? O sea, está por ahí cerca, sí, pero
tenemos otros músculos otros tendones que nos van a servir mejor de referencia. Acá los aprecias, mira. Este es el flexor, el palmar largo. Nos damos cuenta porque está llegando a la aponeurosis palmar. Y acá tengo al flexor radial del carpo. Este que ves acá está algo más profundo. Y el nervio es algo más superficial. Este es el flexor largo del pulgar. Entonces nuestras referencias a la hora de palpar, porque son más superficiales, tengo este y este, van a ser más marcados. Ah, claro, claro. Sí, sí, pero claro, la imagen me guío por la imagen que lo nota como más pronunciado al tendón ese, al flexor largo del pulgar. Como Sí, que está más cerca de él, profundo. pero está más profundo. Eso. Ah, gracias. Ahí lo vemos. De hecho, cuando vos marques los tendones de la muñeca, vas a ver mucho más este. Y el flexor profundo el flexor largo del pulgar no lo ves ahí. Lo puedes tocar, pero está ahí a profundidad. En cambio, el flexor radial del carpo sí enseguida aparece. Sí, sí. Gracias, profe. Pero, bueno, es correcta la precisión que haces, porque los ves ahí bien entre ellos, pero nosotros lo vamos a encontrar como referencia entre los otros, ¿no? No te quedes con la idea de que está mal lo que mencionas, sino que a la hora de palpar es algo diferente. Bien, el otro túnel que dijimos era el que se forma superficial al túnel carpiano, cerrado por este ligamento carpiano palmar, que toma inserción acá en el retináculo de los flexores, en el pisiforme, y está dándole paso a la arteria y al nervio cubital. Ese espacio, que acá lo menciona como túnel cubital, en algún libro lo pueden encontrar como canal de Guyon. G-U-Y-O-N. En este corte horizontal podemos ver bien el contenido de este túnel carpiano, ¿no? Pero también los límites, obviamente. Vean, escafoides hacia afuera, junto con el trapecio, hacia adentro, pisiforme, y más adelante estará el ganchoso, más distal. Vemos todos los tendones de los flexores superficial y profundo de los dedos, el retináculo, el nervio mediano, el tendón del flexor, este es el flexor largo del pulgar, y este que aparece acá solo, está llegando a la base del segundo metacarpiano, es el flexor radial del carpo, que tiene como un pequeño, dentro del túnel, un pequeño espacio propio. Vean que esto es como más en común, que es justo donde está el nervio, y acá está el paso del flexor radial del carpo, dentro del túnel carpiano, pero como aislado. Acá se ve mejor ese cortecito, vean. Pintado en verde, el canal cubital, pintado en este tono azulado, el túnel carpiano. Si les pregunto así rápidamente, ¿cuántos tendones se encuentran en el túnel carpiano? ¿Qué respuesta me dan? Son 4 del flexor superficial, 4 del flexor profundo, flexor largo del pulgar, flexor radial del carpo. 10 tendones, más un nervio, o sea, el contenido. Profe, en el libro que yo tengo me lo marca ahí afuera el tendón del flexor radial del carpo. Pasa, mira. Porque la imagen ahí lo veo, como que lo redondea todo y acá me lo muestra diferente. Después revisar bien o si tenemos después compartir pantalla lo mostrás, pero
Fíjate que este es el retináculo de los reflexores acá, que cruza de pisiforme a escafoides y trapecio. Lo que debes observar en la imagen es que está dentro del túnel, pero en un túnel aparte, digamos, ¿no? O sea, Claro, dentro claro, de un eso. túnel grande y separado, aislado, como lo Claro, me mencionaba. lo marca aislado, me lo marca aislado, a eso me refería, disculpe. Ahí está, ¿ves? Claro, En pero, o cambio sea, los otros, pero todo lo que esté por debajo del túnel carpiano es lo que tengo que esos el son todos contenido. los tendones que tengo que marcar. Sí. Y después, junto con el nervio, tenés 9 tendones, los 4 correspondientes al flexor superficial, acá, y los 4 correspondientes al flexor profundo, acá, y el flexor largo del pulgar, acá. Sí, sí, me lo marca igual, lo único que me lo marcaba fuera, como que estaba fuera, ¿viste? De esa marca celeste que usted tiene también. Bien. Bueno, y vean esto verde que se ve acá, es líquido sinovial, que como son tendones que vamos a estar moviendo permanentemente o frecuentemente, esto evita la fricción de los tendones y protege, vean, al nervio, para que no se irrite. Cuando esa sinovial, por sobreuso de estos tendones, se irrita y puede inflamarse, es cuando puede comprimir al nervio y, y producir ese famoso síndrome del túnel carpiano, ¿no? Que afecta la sensibilidad de la mano, la fuerza de la mano por irritación del nervio mediano. Bueno, ya hemos hablado de los territorios sensitivos hace algunas clases. Vasos de los dedos, no vamos a ocuparnos. Esto me parece relevante de tener en cuenta. Que si bien nosotros hacemos el esquema de qué territorio inerva cada nervio, la presentación más típica es que de la mitad del cuarto dedo hacia adentro, es decir, este ramito es nervio cubital. Todo lo que inerva el quinto dedo es nervio cubital. De acá hacia afuera, a lo palmar, es el nervio mediano. Pero eventualmente hay nervios que están comunicados entre lo cubital y el mediano. Entonces, a veces el nervio mediano también inerva la parte, perdón, acá, la parte interna del cuarto, y el cubital se extiende hacia el tercero también. Pero vean que esa variabilidad es en menos casos, ¿no? Es más típico ven acá que la presentación que ya contamos, pero si hay ramos comunicantes, fíjense, casi la mitad es un ramo cubital que puede llegar a inervar el lado externo, el lado radial del cuarto dedo. Por eso que esto siempre es relativo, puede variar un poquito. Otro espacio en esta región, otro espacio topográfico, es la tabaquera anatómica. Habíamos usado nosotros ese nombre para encontrar tendones. Ahora vamos a hacer al revés, vamos a usar los tendones para referirnos a la tabaquera. La tabaquera está delimitada por los tendones extensores largo y corto del pulgar y el separador largo del pulgar. Más hacia vean, esto es dorsal, esto es palmar. Entonces, más hacia el dorso tengo el tendón del extensor largo del pulgar. Más hacia palmar tengo el extensor corto del pulgar. Me doy cuenta porque llega, además de que tiene nombre ahí, porque llega a la base de la falange proximal, en cambio el otro sigue hacia la falange distal. Y vean, adyacente a este tendón del extensor corto tengo el separador largo, abductor largo, que llega a la base del primer metacarpiano.
Bueno, y entre estos tendones podemos ver cómo la arteria radial, que estaba pasando por el túnel, el canal del pulso, se está haciendo posterior, se está dando su rama dorsal, la vemos ahí en el fondo de la tabaquera, y también veo pasar al ramo superficial del nervio radial, que es el que va a inervar el dorso, parte del dorso de la mano. Entonces, si encuentro algún tejido, alguna cuerda entre los tendones que forman la tabaquera, probablemente esté tocando nervio radial, en este caso. No, esto ya lo... Bien. Algo que precisen repasar de la extremidad superior, lo que hemos mencionado son las regiones a tener en cuenta. Triángulos cuadriláteros en la parte posterior de la axila propiamente dicha, cara interna del brazo, codo, surcos bicipitales en el codo, en la muñeca, canal del pulso, túnel carpiano, canal cubital, tabaquera anatómica. Reconocer límites, contenido. Lo que se le llama ahí contenido, continente. Continente es estos límites que estuvimos mencionando. Tengo una pregunta, profe. Contame. El ángulo diedro, ese que por donde pasa el nervio torácico largo, ¿qué es el ángulo diedro? El nervio torácico largo. A ver. ¿Cómo es un ángulo driedo? Porque yo tengo que es por el subescapular y por el serrato anterior. ¿Te acordás la forma que tienen esos ángulos? Lo voy a buscar. No. Es que mira, este es el músculo subescapular, este es el músculo serrato anterior. Un ángulo driedo es un ángulo que está cerrado. Fíjate, esto sería 90 grados, si estuviese más abierto, cambiaría de nombre, sería más obtuso, y este está algo cerrado. Y por ahí ves esta marquita amarilla, es el nervio torácico largo. Ah, ok. Acá lo ves de nuevo, mira. Allá está el subescapular, acá el serrato anterior, y este es el nervio torácico largo. Recuerden que muchas veces la anatomía se basa en la geometría, o sea que tienen que repasar formas de triángulos, distintas formas circulares, cuadriláteros, etc. Bueno, gracias. A vos por la pregunta. ¿Alguien más que necesite revisar algo? Profe, esto sería lo último que estaríamos viendo para el parcial de la semana que viene. Nos falta ver la extremidad inferior, pero sí. Ok. ¿Algo más de extremidad superior que necesiten revisar? Si se dieron cuenta, en realidad es un repaso de cosas que ya hemos visto. Sigo a extremidad inferior. Sí. Bien. En la extremidad inferior, la primera región topográfica a mencionar es la zona inguinal. Si ustedes
palpan su región inguinal, además de sentir los músculos que habíamos palpado en algún momento, muchas veces se notan pequeñas estructuras de distintas consistencias, generalmente con forma de redondeada o irregular, que son ganglios. Esos son los ganglios inguinales donde confluyen los vasos linfáticos para seguir conduciendo hacia la cisterna que tenemos en el tórax. Una en el abdomen y otra en el tórax. Bueno, y ahí también en esa región inguinal hemos encontrado pulsos. Este es el ligamento inguinal. Hacia caudal del ligamento inguinal encuentro el paquete vasculonervioso femoral. Hacia proximal podría encontrar a los mismos vasos, pero con distinto nombre. Proximal al ligamento inguinal, la vena y la arteria femoral son venas y arterias y arteria ilíaca externa. De medial a lateral, este paquete vasculonervioso femoral son vena, arteria, nervio. Una forma más clara de comprender qué pasa profundo al ligamento inguinal es separarlo en espacios, 3 espacios. Un espacio más lateral, marcado acá con el 1, que es un espacio muscular. Acá los menciona esos espacios como lagunas. Por esa laguna pasan el músculo psoas-ilíaco. Superficial al músculo encontramos al nervio femoral, y más lateral, más cerca de la espina, el nervio cutáneo femoral lateral. Hacia medial de la laguna muscular encuentro la laguna vascular, y allí es donde van a pasar la arteria y la vena femoral, junto con el nervio genitofemoral y un ganglio linfático con epónimo, que es el ganglio de Rosenmüller. Ven acá que nos marcan los límites, ¿no? Hacia profundo, el arco iliopectíneo, es decir, el espacio que se forma entre la porción pectínea del pubis y la porción ilíaca del coxal. Hacia superficial, el ligamento inguinal. Y menciona acá esto que está separando un tercer espacio, que es el ligamento lacunar. Este espacio número 3 es el que va pasando por el anillo inguinal, digamos, deja como un túnel a lo largo, por donde viajan, si recuerdan bien, el nervio inguinal y el ramo genital del nervio genitofemoral. Además, en el hombre viaja el cordón espermático. Bien, 3 espacios, 2 que son profundos al ligamento inguinal y otro que va en paralelo, que es el túnel. El anillo que deja el ligamento inguinal. Se vería así. La laguna muscular hacia afuera, la porción ilíaca del psoas ilíaco, la porción psoas mayor, y entre ellas bajando el nervio femoral. Cerca de la espina ilíaca anterosuperior, entre las espinas podríamos decir, viene bajando el nervio cutáneo femoral lateral. En la laguna vascular tengo al ramo femoral del nervio genitofemoral, la arteria y la vena femoral y el ganglio linfático, el ganglio de Rosenmüller. Y el anillo inguinal superficial, ¿no? Donde bajaban el
el nervio ilioinguinal, el ramo genital del génito femoral y el cordón espermático. En la región glútea, nuestra referencia, obviamente esto es a profundidad del músculo glúteo mayor, ¿no? Nuestra referencia es el músculo piramidal o piriforme, porque nos deja un espacio por arriba, un espacio por debajo. Por encima emergen de la escotadura ciática mayor los nervios, la arteria y nervio glúteos superiores, vasos glúteos, porque también está la vena, vasos y nervios glúteos superiores, hacia abajo, vasos y nervios glúteos inferiores, pero además hacia abajo encuentro principalmente al nervio ciático, pero también, vean, al nervio cutáneo femoral posterior, que se va a inervar la piel del dorso del muslo. Y también, me falta acá uno, nervios pudendos, acá. Nervio pudendo que está saliendo del foramen ciático mayor y reingresa a través del foramen ciático menor, ¿no? Foramen ciático menor. Vean que vuelve hacia adentro, ¿no? Profundo al ligamento sacrotuberoso. Ahora vamos a ver otro cortecito, acá. Vean, piriforme, espacio suprapiriforme, espacio infrapiriforme y el foramen ciático menor. Esto es el foramen ciático mayor, esto es el foramen ciático menor. Los límites del foramen ciático mayor, la escotadura ciática mayor, el ligamento sacroespinoso, el ligamento sacrotuberoso. Límites del foramen ciático menor, escotadura ciática menor, ligamento sacroespinoso hacia arriba, ligamento sacrotuberoso hacia atrás. El contenido, por encima del piriforme, vasos y nervio glúteos superiores, en el espacio infrapiriforme, glúteos inferiores, pudendos, interno y el pudendo propiamente dicho, nervio ciático, nervio cutáneo femoral posterior. Y en el foramen ciático menor, vean que vuelven a pasar hacia adentro vasos y nervios pudendos internos, el nervio pudendo y acá va a pasar el músculo, perdón, el nervio obturador interno también, que va hacia el músculo homónimo. Bueno, los límites. Recuerden, límites y retirando algunas estructuras, así es como se ve. Ante interna, si recuerdan, utilizamos nosotros como referencias para delimitar dos triángulos en realidad, pero el que más nos va a importar ahora para la topografía es el triángulo inguinal interno, formado por el aductor largo hacia adentro, el sartorio hacia afuera, el ligamento inguinal hacia arriba, triángulo inguinal interno. En algún libro lo encuentran como triángulo de Scarpa. Y ven ahí que de medial a lateral encontramos vena, arteria, nervio. La arteria femoral se va haciendo, además de anterior, se va colocando hacia adentro en el muslo, junto con la vena satélite, y también viene bajando con la rama que continúa al femoral, que es el nervio safeno. Se colocan en el tabique vasto aductor, es decir, entre vasto medial del cuádriceps y aductor mayor del muslo.
para luego pasar por el hiato del aductor, lo ven acá, el hiato se formaba entre el húmero, entre el fémur, perdón, hacia afuera, la porción carnosa del aductor mayor hacia proximal, y la porción tendinosa del mismo hacia medial. Y por ahí se hace posterior, y vean que pasan al hueco popliteo, hueco o rombo por su forma, delimitado por los músculos semitendinoso y semimembranoso hacia arriba y hacia adentro, por el bíceps femoral hacia arriba y hacia afuera, y por los gastrocnemios hacia abajo. Medial hacia adentro, obviamente, lateral hacia afuera. Entonces, el contenido que vamos a encontrar en esta región son la arteria poplitea en la parte superomedial, porque viene desde ahí, adyacente la vena poplitea, o sea, hacia afuera, luego el nervio tibial. Espera un segundito que voy a enchufar esto. Luego el nervio tibial, luego el nervio cutáneo sural lateral, luego el nervio peroneo común. Este nervio cutáneo sural medial, me parece que acá hay un pequeño... más típicamente este se desprende del nervio tibial. Estoy seguro que esté del todo bien esa imagen. Sí. Me parece que vamos a corregirlo en una imagen que está más abajo. Acá. Vean acá, nervio tibial. Esta que se ve acá es el nervio cutáneo sural medial. Esto es el peroneo común. Y del peroneo común se desprende esta ramita que es el cutáneo sural lateral. Esto, como se desprende algo más hacia caudal, no es tan... Es difícil difícil, o por lo menos no me animo a decir que le encuentro la palpación, sí al nervio tibial, y sí a estos últimos dos, al peroneo común y hacia adentro del peroneo común, el nervio cutáneo sural lateral. Profe, Lateral. disculpe, los cutáneos bien, entonces salen del nervio tibial. El cutáneo sural medial, el lateral Medial. del peroneo común. Del peroneo común, el lateral. Listo. Tal vez en esas imágenes lo cambia porque puede ser que se dividan un poco más arriba, un poco más abajo y varía un poco. Recordemos que todos estos en realidad vienen del nervio ciático, o sea que es indistinto, y reconociendo que puede haber variabilidad anatómica. Más típicamente se desprenden así como lo acabo de mencionar. Bien. Cuando estas estructuras empiezan a abandonar el rombo, el nervio peroneo común se fue hacia lateral para rodear el cuello del peroné, pero el nervio tibial sigue por la parte posterior de la pierna. Fíjense que pasa superficial al músculo popliteo. A partir de allí, el paquete, la arteria y la vena poplitea van a cambiar de nombre a arteria tibial posterior, y van a dar una rama hacia adelante que perfora la membrana interósea, la arteria tibial anterior, y pasan profundo al sóleo, que les deja acá una arcada, un arco tendinoso, para que se hagan profundos y se coloquen entre el plano superficial y el plano profundo muscular de la pierna, posterior de la pierna. Vemos el nervio tibial acompañando a la arteria tibial posterior. Bajan por el centro de la pierna para luego hacerse internas y bajar
por detrás del malleolo medial, donde generalmente pasan entre el flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux, la arteria más anterior, el nervio algo más posterior. Ahí vemos el orden que tienen arteria, vena poplitea, nervio tibial. Eso a tener en cuenta. Malleolo medial, tendón de Aquiles. Esto es el túnel tarsiano, delimitado hacia adentro por el retináculo de los flexores. Y el contenido son el músculo tibial posterior, el tendón del músculo, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux, arteria tibial posterior, nervio tibial. Esta imagen es muy buena para reconocer el porqué de los compartimientos. Lo que está pintado en rojo nos marca las estructuras que hay y que hay contenidas en tabiques. Acá hay tabiques formados por tejido facial, ese tejido conectivo como que embolsa a estos grupos musculares, y me separa en un grupo anterior, el compartimiento anterior, lateral, en lo posterior es todo esto, pero separados por tabiques en un plano profundo, lo que está marcado en 4, y un plano superficial marcado en 3. Esto seguramente tenga un propósito de protección, es decir, si surgiera, por ejemplo, la ruptura de alguno de los vasos, por ejemplo, de la arteria tibial anterior, eso no va a inundar, por decirlo de alguna manera, a toda la pierna, sino al compartimiento anterior. Si se produjera una infección, lo mismo, no corre riesgo toda la extremidad. Aunque ese intento de protección a veces conlleva a riesgos. ¿Por qué? Si esto está delimitado y hay una infección que ocupa mucho volumen, se comprime todo lo que está dentro y la compresión muy aumentada puede producir necrosis de algún tejido o irritación de alguno de ellos. Entonces también, así como puede ser un beneficio, puede ser una contra. Eso que ocurre de la compresión se conoce como síndrome compartimental, que puede ocurrir en la pierna, pero también en el antebrazo o en cualquier otra región del cuerpo que esté dividida en compartimentos. Bien, bueno, compartimiento anterior ya sabemos que contiene los músculos, pero también el paquete vasculonervioso tibial anterior y peroneo profundo. El compartimiento lateral, músculos peroneos y el nervio peroneo superficial. Compartimiento posterior, vean hacia afuera, arteria y vena peronea, hacia adentro, arteria tibial posterior, nervio tibial, venas tibiales. Nervio peroneo común, rodeando cuello del peroné, pasando entre las porciones del peroneo largo, del músculo peroneo largo, bifurcándose en peroneo superficial, que se está yendo del compartimiento lateral, y peroneo profundo, que se está yendo del compartimiento anterior. Ven, acá está el tabique, que está separando esos espacios. Ahí. Bien, ya saben límites y el contenido, en este caso músculos, vasos, nervios. Ven acá, vista anterior del tobillo. Acá tenemos los retináculos de los extensores,
tanto el superior como el inferior, que están pasando superficial a la arteria tibial anterior. De hecho, a partir de allí cambia de nombre para convertirse en arteria dorsal del pie, y también está pasando por allí el peroneo, la rama profunda del peroneo, y superficial, ven acá, el peroneo superficial, dividiéndose en sus dos ramitas: cutáneo sural medial, cutáneo sural intermedio. Arteria dorsal del pie, lateral al tendón del extensor largo del hallux. De ahí hacia afuera encuentro el pulso. Y vean que acompañando a la arteria tengo el nervio peroneo profundo, que vean recorre junto a ella incluso hasta ese primer espacio interdigital que inerva. El territorio sensitivo del peroneo común es este: la parte medial del segundo dedo, la parte lateral del primero, ¿no? Gracias a esa ramita. En la planta del pie, lo único a referir, que ya lo reconocen, después de pasar por detrás del maleolo peroneo, del maleolo tibial, perdón, la arteria tibial posterior se bifurca en arteria plantar lateral, arteria plantar medial, y lo propio hace el nervio tibial, se divide en su rama lateral y su rama medial, ¿no? Que van, fíjense, como paquete. Bien, con eso completamos la extremidad inferior. Y lo último que queda, cortito, todo esto que estoy pasando ya no lo vemos, pero vamos a ver algo en el cuello. Estoy viendo. El índice. Cuello. Topografía. Voy a buscar con músculos. No estoy encontrando la imagen que necesito. No se asusten, pero esto, ven que son, acá veo 13, pero son 14 en realidad, falta una acá. Las 14 ramas de la arteria maxilar, que las tenían que saber.
ustedes son privilegiados, porque esto ya no hay que, por ahora, salvo que después profundicen ustedes y se dediquen a la rehabilitación cráneo-facial y de ATM. Esto no lo vemos más. El nervio sural sale del nervio tibial. El nervio tibial, sí, correcto. Viene desde atrás. Ahora te lo muestro. Acá ya hemos ingresado a la pierna. Este es el nervio tibial, el nervio cutáneo sural medial y el nervio sural. Es bien posterior. Se desprende del tibial. Luego este nervio sural recorre la pierna y se está yendo hacia afuera, por detrás del maleolo lateral, ¿sí? Para completar la inervación del dorso del pie en la parte más lateral, dando origen al nervio cutáneo dorsal lateral del pie. No le falta el nombre lateral, el adjetivo. Voy a encontrar a ver si te puedo encontrar acá. Usamos esta imagen, no corresponde, no me acuerdo dónde está la del cuello, pero esto nos sirve para la topografía también. El cuello. Este espacio entre escaleno anterior y escaleno medio se denomina hiato interescalénico, por donde pasan los troncos del plexo braquial y la arteria subclavia. Acá, de la arteria subclavia, también se desprendía la arteria, del tronco brachiocefálico derecho, en este caso, se desprenden la arteria subclavia y la arteria carótida común. Arteria carótida común que al llegar más o menos al borde inferior del cartílago tiroideo se bifurca en una arteria carótida interna y una carótida externa. La carótida interna es la que encuentro entre ECOM y el cartílago tiroides, ese pulso que tomamos ahí. Esas son otras regiones topográficas a tener en cuenta ahí. Eso es el cuello anterior. Me voy a la parte posterior. Esto sí creo que lo voy a encontrar acá. Bueno, acá tengo lo que mencioné recién. Arteria carótida. Bueno, esto estamos hablando acá. Estamos en la región posterior. Tenemos, estamos en la nuca. Estamos en el último plano, el plano más profundo, es decir, ya se retiraron el trapecio, esplenios, etc. Y vemos acá a los músculos rectos posteriores, menor y mayor,
a los oblicuos inferior y superior, y que entre estos últimos tres, es decir, entre el recto posterior mayor, oblicuo inferior y oblicuo superior, se formó como una especie de triángulo por donde emergen la arteria vertebral, va a salir para luego ingresar hacia el cráneo, y también el nervio suboccipital, sería como la primera raíz nerviosa bien alta, pero los ramitos que se van hacia atrás, y eso va a inervar, vean, la región de la nuca. Muchas veces cuando hay compresión sobre esta zona es que se duerme la piel de la cabeza en esta zona. Incluso lo puedes tener un poquito más arriba porque recorre algo más. Acá solamente vemos esa partecita, ¿no? Este es el triángulo suboccipital. Tenía un nombre propio, un epónimo, pero que no... Triángulo de Tillaux, una cosa así era. No me puedo acordar ahora. Nombre francés. Tillaux, eso se escribe, si no me equivoco. Triángulo suboccipital. Bueno, y con ese sí completamos lo que precisamos saber. De todas maneras, en el programa que tienen en la plataforma, está detallado la temática de topografía que entra en el parcial. Principalmente lo que quise mostrar es cómo pueden estudiar de las que en realidad es un repaso de todo lo que ya vieron antes. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo más que necesiten saber? Les recuerdo, ¿no? Se tiene que presentar con la notebook, ¿no? No celulares no van a rendir. Profe, una consulta. Entonces entraría todo lo que es inervación, vasos, nervio, arteria, venas, topografía, y qué más, qué parte más de musculatura que... No, para evaluar eso, pero fíjate que cuando ves topografía tenés que saber músculos. Sí, obvio. Vasos, nervios, topografía. A las 8 empezamos. Procuren estar un rato antes. Listo, profe, gracias. 15, a ver, no, 10 minutos de tolerancia tienen. Pero ya con el tiempo corriendo, ¿eh? Yo inicio y de ahí, si alguien por algún motivo llega tarde, tiene 10 minutos de tolerancia. Luego de eso, ni siquiera golpea la puerta. ¿Algo más que precisen saber? Otra cosa, no se les ocurra abrir el examen si no están en el aula. Eso a esta altura, en realidad en cualquier momento, me da la posibilidad de solicitar una sanción. Espero no llegar a ese punto. Bueno, con algunas personas nos encontramos directamente la semana que viene, algunas tienen que ir esta semana a la universidad. Buena semana. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao, chao.